Hueso ilíaco o coxal. Constituye el esqueleto de la cadera o cinturón pelviano. Los dos coxales se unen por detrás y hacia adentro con el sacro por la articulación sacroiliaca. Y por delante se unen entre sí a través de la sínfisis pubiana, formando de esta manera este vasto recinto óseo que recibe el nombre de pelvis. Hasta antes de la pubertad, el coxal se compone de 3 piezas óseas distintas unidas por cartílago en el centro de esta cavidad articular denominada acetábulo. Estas 3 piezas óseas son una superoexterna que recibe el nombre de ilio, otra anterior que se denomina pubis y la porción postero-inferior que se denomina isquio. Esta porción se considera la parte más gruesa del coxal y sobre ella va a descansar el cuerpo cuando estamos sentados. Isquio. A partir de los 15 a 17 años de vida, estas 3 porciones se sueldan formando un solo hueso, como ustedes están observando. La fusión termina aproximadamente a los 23 años de edad. El coxal es un hueso plano que presenta la forma irregularmente de un cuadrilátero. Y para facilitar su descripción, vamos a considerar 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Las caras son una cara externa que la identificamos por esta gran excavación en forma de copa que se denomina acetábulo o cotilo y que sirve para unirse con la cabeza femoral formando la articulación de la cadera o coxofemoral. Esta cavidad articular se orienta hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera. Estamos observando ahora la cara interna del hueso coxal. En esta cara se destaca esta línea oblicua de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y que recibe el nombre de línea innominada o línea arqueada.
Bordes. Borde superior, llamado también cresta ilíaca, el cual la identificamos por no ser lineal. Como observamos, presenta dos curvaturas en dirección opuesta. Este borde se inicia en la espina ilíaca anterosuperior y va a terminar en la espina ilíaca posterosuperior. Esta cresta se palpa fácilmente en toda su longitud en el sujeto y presta inserción a los siguientes músculos. En su labio externo se inserta el músculo oblicuo mayor del abdomen, llamado también oblicuo externo. En su labio interno se va a insertar el músculo transverso, y en el intersticio, es decir, en el espacio que está entre esos dos labios, se va a insertar el músculo oblicuo menor u oblicuo interno del abdomen. Borde inferior, bordes anterior, borde posterior. Este borde lo diferenciamos del anterior por presentar esta gran escotadura en forma de gancho, denominada escotadura ciática mayor. Esta es la escotadura ciática mayor, a través del cual pasan el nervio ciático mayor y otras estructuras anatómicas importantes como el músculo piramidal, vasos glúteos y nervio glúteo superior, vasos y nervios pudendos internos, vasos isquiáticos. Ángulos. Antero superior corresponde a la espina ilíaca anterosuperior. En ella se va a insertar el ligamento inguinal o ligamento femoral, como también los músculos sartorio y tensor de la fascia lata. Este ángulo es otro elemento anatómico del coxal que se palpa con facilidad e incluso puede verse fácilmente. Ángulo anteroinferior, denominado también ángulo pubiano. Ángulo posterosuperior, que lo forma la espina ilíaca posterosuperior. Y por último, tenemos el ángulo postero-inferior, que ordinariamente se lo designa con el nombre de tuberosidad isquiática. Esta porción, repetimos, representa la parte más gruesa del hueso coxal. Características particulares del hueso coxal. Cara externa. En la parte media de esta cara observamos esta excavación en forma de copa denominada acetábulo o cotilo, que sirve para unirse con la cabeza del fémur.
El acetábulo está limitado por este reborde óseo que recibe el nombre de ceja cotiloidea, la cual se encuentra interrumpida en su parte inferior por la escotadura isquiopubiana, que en estado fresco queda convertida en agujero por un ligamento, y a través de este agujero van a pasar los vasos nutricios de la cabeza femoral. En el acetábulo estudiamos dos porciones: una superficie lisa en forma de media luna, corresponde a la porción articular de la cavidad cotiloidea, y en el fondo estudiamos una porción rugosa de forma cuadrilátera, no articular, y que recibe el nombre de trasfondo del acetábulo. Por encima de la cavidad cotiloidea o acetábulo tenemos esta superficie en forma de abanico, que recibe el nombre de fosa ilíaca externa o cara glútea del ilio. La fosa ilíaca externa está recorrida por dos líneas semicirculares que se inician en la escotadura ciática mayor. Esas líneas son línea semicircular anterior, línea semicircular posterior. Estas dos líneas van a dividir a la fosa ilíaca externa en tres zonas: una zona posterior que presta inserción al músculo glúteo mayor, otra porción central que presta inserción al músculo glúteo medio, y una porción anterior donde se va a insertar el músculo glúteo menor. La fosa ilíaca externa está separada de la ceja cotiloidea por este canal, que recibe el nombre de canal supracotiloideo, canal que va a prestar inserción al tendón reflejo del músculo recto anterior del muslo. Canal supracotiloideo para inserción del tendón reflejo del músculo recto anterior del muslo. Debajo del acetábulo observamos este gran orificio que recibe el nombre de agujero obturador o agujero isquiopubiano, que en el hombre presenta la forma de un agujero aproximadamente oval. Este agujero está formado por el pubis, el isquion y sus ramas. En la parte antero superior de este agujero
observamos este canal, que recibe el nombre de canal subpubiano. A través de él va a pasar el nervio obturador y los vasos obturadores. Canal subpúbico. En estado fresco, el agujero obturador está cerrado por la membrana obturatriz. Cara interna del hueso coxal. Los detalles anatómicos importantes que se estudian en esta cara son los siguientes. Lo primero que vamos a identificar es esta cresta lisa, casi redondeada, que se denomina línea innominada o línea arqueada. Esta línea va a dividir a la cara interna del hueso coxal en dos porciones. Una superior, que pertenece a la pelvis mayor, y otra inferior, que corresponde a la pelvis menor. La línea arqueada constituye la mayor parte del contorno del estrecho superior de la pelvis. Por encima y por fuera de esta línea observamos esta superficie lisa de forma triangular que recibe el nombre de fosa ilíaca interna, la cual presta inserción al músculo ilíaco. La fosa ilíaca interna se orienta hacia arriba, hacia adelante y hacia adentro. Por abajo y por detrás de la línea innominada, de arriba hacia abajo, vamos a identificar lo siguiente. Primero, la tuberosidad ilíaca, que corresponde a esta superficie rugosa y de forma cuadrilátera que presta inserción a robustos ligamentos que lo unen al sacro. Debajo de la tuberosidad ilíaca observamos esta superficie articular, que por su forma se la denomina carilla auricular del hueso coxal, la cual se va a unir a otra carilla similar que existe en el sacro para formar la articulación sacroiliaca. Carilla auricular del hueso coxal. A continuación tenemos, por debajo de la línea nominada, esta superficie plana cuadrilátera que presta inserción en su parte superior al músculo obturador interno y que a su vez va a formar parte de las paredes de la excavación pélvica o pelvis menor. Por último, tenemos el agujero obturador, que ya fue estudiado anteriormente.
Bordes del hueso coxal. Borde anterior. Este borde presenta dos porciones, una vertical y otra casi horizontal. Ambas porciones de este borde se unen formando un ángulo obtuso de aproximadamente 140 grados. En este borde vamos a estudiar los siguientes detalles anatómicos de arriba hacia abajo. Primero, espina ilíaca anterosuperior, que presta inserción al músculo sartorio, tensor de la fascia lata y al ligamento inguinal o femoral. Debajo de esta espina tenemos la escotadura sin nombre, la cual da paso al nervio femorocutáneo. A continuación tenemos la espina ilíaca anteroinferior, donde se inserta el tendón directo del músculo recto anterior del muslo. Recordemos que el tendón reflejo se va a insertar en el canal supracotiloideo. Debajo de la espina ilíaca anteroinferior tenemos una segunda escotadura, la cual va a dar paso al músculo psoas ilíaco. A continuación tenemos esta eminencia redondeada que recibe el nombre de eminencia iliopectínea. Hacia abajo y algo hacia adentro de la eminencia iliopectínea observamos esta superficie triangular que recibe el nombre de superficie pectínea y que se va a relacionar con el músculo pectíneo. La superficie pectínea, como vemos, tiene forma triangular y tiene como límite posterior esta cresta casi cortante que recibe el nombre de cresta pectínea. La cresta pectínea no es más que la continuación de la línea innominada o arqueada. No olvidemos entonces que la cresta pectínea constituye el límite posterior de la superficie pectínea. En esta cresta se va a fijar el ligamento de Cooper. En el vértice de la superficie pectínea identificamos la espina del pubis, llamado también tubérculo púbico, que corresponde a este tubérculo redondeado. Luego tenemos el ángulo púbico, es decir, que el borde anterior del hueso coxal se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ángulo púbico o ángulo anteroinferior del hueso coxal. Tubérculo púbico, que corresponde a este tubérculo redondeado. Bordes del hueso coxal. Borde anterior. Este borde se lo estudia constituido por dos porciones, una vertical y otra casi horizontal.
Ambas porciones se unen formando un ángulo obtuso de aproximadamente 140 grados. En este borde vamos a estudiar los siguientes detalles anatómicos de arriba hacia abajo. Espina ilíaca anterosuperior, que presta inserción al músculo sartorio, tensor de la fascia lata y al ligamento inguinal o ligamento femoral. Debajo tenemos esta escotadura sin nombre para el paso del nervio femorocutáneo. A continuación tenemos la espina ilíaca anteroinferior, donde se va a insertar el tendón directo del músculo recto anterior del muslo. Recuerde que el tendón reflejo se insertaba en el canal supracotiloideo. Por debajo de la espina ilíaca anteroinferior tenemos otra escotadura sin nombre, por donde va a pasar el músculo psoas ilíaco. Más hacia abajo tenemos esta ancha eminencia redondeada que recibe el nombre de eminencia iliopectínea. Hacia abajo y hacia adelante observamos esta superficie triangular que recibe el nombre de superficie pectínea, que se va a corresponder con el músculo pectíneo. La superficie pectínea tiene como límite posterior esta cresta casi cortante que recibe el nombre de cresta pectínea, la cual no es más que continuación de la línea innominada o línea arqueada. En la cresta pectínea se va a insertar el ligamento de Cooper. Entonces, la cresta pectínea constituye el borde posterior de la superficie pectínea. En el vértice de esta superficie triangular vamos a reconocer la espina del pubis o tubérculo púbico, que corresponde a este tubérculo redondeado. Y hacia adentro tenemos el ángulo púbico o ángulo anteroinferior. Es decir, entonces, que el borde anterior del hueso coxal se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ángulo púbico o ángulo anteroinferior. Borde posterior es de dirección casi vertical y en él vamos a estudiar de arriba hacia abajo la espina ilíaca posterosuperior, una escotadura sin nombre, espina ilíaca posteroinferior y a continuación esta extensa y profunda escotadura que se denomina escotadura ciática mayor. Observen que presenta la forma de un gancho. A través de esta escotadura va a pasar el músculo piramidal. Por encima del
músculo piramidal o piriforme y a través de la escotadura ciática mayor van a pasar también los vasos y nervios glúteos superiores. Por debajo del músculo piramidal y a través de la misma escotadura, los nervios ciático mayor y menor, los vasos isquiáticos, vasos y nervio pudendos internos que saliendo de la pelvis van a distribuirse unos por la región glútea, otros por el perineo y otros por el miembro inferior. Por debajo de esta escotadura identificamos esta eminencia de forma triangular aplanada transversalmente que recibe el nombre de espina ciática, la cual por su vértice va a prestar inserción al ligamento sacrociático menor, por su cara externa al músculo gémino superior y por su cara interna presta inserción al elevador del ano. Por debajo de esta espina tenemos otra escotadura más pequeña que recibe el nombre de escotadura ciática menor. Por ella van a pasar los vasos y nervio pudendos internos, como también el músculo obturador interno. Es importante señalar que los vasos y nervio pudendo interno que salen de la pelvis a través de la escotadura ciática mayor cruzan y rodean la espina ciática para luego volver a entrar en la pelvis por la escotadura ciática menor y terminar distribuyéndose por la región perineal y por los genitales. Bordes. Superior, denominada también cresta ilíaca. Este borde se inicia en la espina ilíaca anterosuperior y va a terminar en la espina ilíaca posterosuperior. Como podemos observar, este borde no es rectilíneo, presenta la forma de una S itálica. Este borde se lo puede palpar en toda su longitud en el sujeto vivo. Además, presta inserción a tres músculos. En su labio externo se inserta el músculo oblicuo mayor u oblicuo externo. En su labio interno se va a insertar el músculo transverso. Y en el intersticio tenemos al oblicuo menor u oblicuo interno. Esto corresponde al borde inferior.